Estén propios aunque bueno, no tenemos templos, pero adoramos, estamos acostumbrados a adorar en diferentes lugares. Bienvenidos a todos los hermanos de México, todos los hermanos que nos ven o que pueden ver esta transmisión después en Canadá, en Estados Unidos, en todo ese gran territorio de los Estados Unidos, territorio profético. Les damos la bienvenida a los hermanos de Centroamérica, el Caribe y todos los hermanos de Sudamérica, allá en todos los países que hay, ¿verdad? Ahí alrededor, esos países vecinos muy bonitos también. Les damos la bienvenida a todos los hermanos que pueden mirar este canal, esta transmisión allá en Europa, ¿verdad? Y hay hermanos que siguen estos mensajes en diferentes partes de Europa, ¿verdad? También les damos la bienvenida. Que Dios les bendiga. Y antes de abrir la palabra de Dios, hermanos, vamos a hacer una oración. Amén. Mandaron saludos de Chile. Saludos a Chile. Claro, mandaron saludos. Claro que sí, vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a orar. Nuestro Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Es un día hermoso, es un día soleado, es un día de verano, Señor, un día sábado. Un día glorioso porque es día donde Jesús ha prometido manifestarse. Él ha dicho que este día le pertenece a Él. Y queremos, Señor, experimentar sus promesas, su palabra, y que nuestra fe pueda aumentar también, Señor. Acompáñanos con tu Espíritu Santo al abrir tu palabra, al comprender y al entender, Señor, este mensaje que tú tienes para nosotros en la Biblia y en el espíritu de profecía. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bien, hermanos, el tema que vamos a tratar hoy lo compartimos la semana pasada con nuestros hermanos allá en San Luis Potosí. Sin embargo, hemos estudiado un poco más profundo, ¿verdad? Y queremos compartir este estudio también con ustedes en relación a la persona de Cristo y el santuario. Amén. En relación a la persona de Cristo y el santuario. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Muy bien. Entonces vamos a sacar las Biblias, que es la espada de verdad. Y el título de lo que vamos a hacer esta mañana, vamos a dividir en dos, ¿verdad? Porque hay unos hermanos que quieren dar su testimonio, hay unos hermanos que quieren alabar a Dios con alguna música. Entonces vamos a estudiar una hora, después de esa hora haremos un espacio y continuaremos el estudio. ¿Qué les parece? ¿Sí? Después, bueno, iremos a la comida y continuaremos en la tarde estudiando. Bien, el título del tema de esta mañana es, como dice aquí, lo exaltó, ¿qué dice? Hasta lo sumo, del Calvario al trono de su Padre. Amén. Sí, hemos estudiado un poquito más esta semana, me encanta. Hay varias versiones que un servidor tiene de diferentes temas, y es que lo hacemos la primera vez, lo volvemos a repasar, decimos, bueno, aquí le falta algo más, o aquí hay algo más que puede dar más luz al entendimiento de la palabra profética. Del Calvario al trono de su Padre, en relación, la persona de Cristo en relación al santuario, ¿verdad? Y bueno, nuestra base bíblica está en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos a la escritura. En Filipenses capítulo 2, verso 5, es algo muy precioso y muy hermoso, porque ahí tenemos en resumen lo que es la obra de Cristo Jesús por la humanidad y la obra que Él tuvo que hacer para salvarnos. Amén. En Filipenses capítulo 2, versos 5 al 10, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo ¿en qué? En forma de Dios. Aquí tenemos la divinidad de Cristo. Amén. Aquí tenemos Cristo antes de hacerse carne, antes de humanizarse. Aquí dice, siendo en forma de Dios. Amén. Amén. Cristo es Dios. Para aquellos que tocan las puertas todos los domingos en diferentes lugares, se llaman testigos de Jehová, dicen que Cristo no es Dios, ¿verdad? ¿Y a qué tocan la puerta? Le digo, ¿a qué me tocan la puerta? Si para ustedes Cristo no es Dios, entonces no es mi Salvador. Yo necesito un Salvador. Amén. Amén. Y todos necesitamos un Salvador, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse. Es decir, en aquel gran consejo de paz, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí se decidió que, bueno, Cristo tuviera que venir a esta tierra para salvarnos. Amén. Y Él no se aferró y Él no dijo, bueno, ¿cómo yo voy a dejar mi divinidad? Imposible que deje mi divinidad. No, Él no se aferró. Y claro, debo de aclarar, Él tampoco cuando vino a esta tierra dejó su divinidad. A lo que me refiero es que Él dejó la gloria que marcaba su divinidad. ¿Entendemos? Dejó la gloria que rodeaba su divinidad. No estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Gloria a Dios. Dice el verso 7, sino que se despojó a sí mismo. Se vació de esa gloria. Él estaba con el Padre en la eternidad. El Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno, el Padre es eterno. Sin embargo, el Hijo, verso 7, dice, se despojó a sí mismo. ¿Tomando forma de qué? Oh, mira, hermano, siendo en forma de Dios, decidió tomar la forma de siervo. Amén. Y esa unión de lo divino con lo humano, cuando se hizo humano, hablando de Cristo Jesús, toma la forma de siervo. Amén. Hecho semejante a los hombres. En otras palabras, vino a servir a ¿quiénes? A nosotros, los seres humanos, los hombres. Y estando en la condición de hombre, de por sí esta ya era una humillación, ¿verdad? Pero estando en la condición de hombre, ¿qué dice allí? ¿Cómo es que se humilló a sí mismo? Él mismo tomó la decisión. Se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta ¿qué? Hasta la muerte. ¿Y cualquier muerte? No. Hasta la muerte de cruz. Este es el camino que tuvo que tomar la divinidad en Cristo Jesús. Siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo, forma de hombre, semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo. Él mismo decidió caminar hacia la cruz, en otras palabras. Amén. Él mismo, por su propia decisión, obedeció que debía que morir por nosotros, en lugar de nosotros. Y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Esto se llama la humillación de Cristo. El proceso de la humillación de Cristo. Por lo cual, ¿qué implica esto? Por lo cual, es decir, por la decisión que Él tomó, Dios también lo exaltó ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. La palabra en griego es uper, es una palabra compuesta. Lo más alto. Amén. Por haber tomado la forma hasta lo más bajo, y estoy hablando que no cometió pecado, sino que decidió ser obediente hasta la muerte de cruz. Dios lo exaltó hasta lo más alto. Amén. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Y cuándo va a volver a suceder? Y de los que están ¿dónde? En la tierra y debajo de la tierra. ¿Cómo es que los que están debajo de la tierra se van a doblar sus rodillas? ¿Quiénes son los que están debajo de la tierra? ¿Y cómo va a ser eso? En la resurrección. Amén. En la resurrección. Y hoy vamos a hablar de esa bendita esperanza, porque aquí incluye esa bendita esperanza, la esperanza de la resurrección. ¿Por qué la gente hoy trae gel y cubrebocas y anda un montón de métodos de curarse? ¿Verdad? Que no son de acuerdo a la luz que Dios le ha dado al pueblo de Dios. Sin embargo, muchos adventistas se andan vacunando por miedo a morirse, ¿sí o no? Sí. ¿O no? Sí. Claro que sí. La organización anda diciendo vacúnate porque el rebaño debe ser vacunado, inmunizado. Hermano,
Les hace falta entender el Evangelio. Les hace falta entender el Evangelio. Y claro, como no lo han entendido, entonces no tienen esa esperanza de la resurrección. Y es lo que vamos a estudiar nosotros en esta tarde. Amén. Cuando Cristo estuvo en la tumba, murió, fue crucificado un viernes, murió un viernes, fue puesto en la tumba, ¿verdad?, antes de la puesta del sol, para que descansara por nosotros. Y resucitó el primer día de la semana, muy temprano, muy temprano. Vamos a Juan capítulo 20. Y cuando él estuvo en la tumba, es donde se cumple de Filipenses, donde dice que fue humillado hasta la ¿qué? Hasta la muerte, ¿sí? Y previo a eso, hasta la muerte de la cruz, el viernes de tarde. Juan 20, 17, ¿verdad? Es más, vamos al libro de Juan. Vamos al libro de Juan, capítulo 20, por favor. Vamos al libro de Juan en nuestras Biblias, allá donde estén todos en su casa. Abran sus Biblias, porque aquí no es ese librito que les dan, que guíame Señor, y lo está guiando un pastor en su folletito ese, ¿verdad? Aquí vamos a la palabra de Dios, Juan capítulo 20. Vamos a la escritura. Vamos a leer el verso 17, pero antes de eso vamos a tener el verso 11. Juan 20, 11 dice: pero María estaba fuera llorando. Bueno, vamos a leer Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada ¿qué? Vio quitada la piedra. Vio quitada la piedra. Vamos al verso 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera, el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¿Estaba el cuerpo ya? No, ya no estaba. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado ¿a quién? A mi Señor, y no sé dónde le han ¿qué? ¿Dónde le han puesto? Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era quién. Ya había resucitado Jesús, mas ella no sabía quién era qué. ¿Quién era el que estaba hablando con ella? Que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? Verso 15. Ella, pensando que era el hortaliano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir ¿qué? Maestro. En ese momento María iba a inclinarse, o se había inclinado para adorarle. Dice, vamos a entender y vamos a leer parte del espíritu de profecía. Jesús le dijo: no me toques. ¿Qué le dijo Jesús? No me toques. No me toques. ¿Por qué no quiso aceptar la adoración de María? Porque no había subido al Padre. No se había presentado ante el Padre. No había entregado Tenía que subir limpios A ver. para que Dios aceptara su sacrificio. Sí, bueno, todavía no dice no me toques. Hay unas frases que dicen no qué. A ver cómo dice su Biblia ahí. A ver, algunas otras versiones, ¿qué dice? Suéltame. Ah, ok, suéltame. Algunas dicen no me detengas. No sé cuál de sus Biblias tiene esa frase. La correcta es no me detengas. Aquí dice no me toques, ¿verdad? Pero vamos, esta es una versión de la Biblia, pero unas versiones dicen no me detengas. ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿hacia dónde iba Jesús? Padre. Al Padre. ¿Iba solo o iba con alguien más? Iba solo o con alguien más. Bueno, vamos a estudiar la escritura, ¿está bien? No me detengas, dice, porque aún no he visto, no he subido ¿a quién? Al Padre. ¿Qué día era ese?
¿Día después de qué? Día después del sábado, pero día después del sábado en que él había estado puesto en la tumba, ¿correcto? Sí, había muerto el viernes. Cuidado, porque ahí hay versiones falsas que no entienden el evangelio y están diciendo cosas que no son en respecto a la resurrección de Cristo. Así de que ese primer día de la semana, que para nosotros es domingo, en la mentalidad judía es primer día de la semana, le dice Jesús a María: mira María, yo soy, en otras palabras, que María está por tocarlo y le dice: no me toques porque subo a mi Padre. ¿Y a quién? A vuestro Padre, no me detengas. En ese momento Jesús, el plan de Jesús era ir ¿a dónde? Era ir al Padre, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque Jesús debía de cumplir lo que dice la Escritura, la ceremonia de las primicias, ¿sí? Jesús debía de cumplir la ceremonia de las primicias, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Es más, vamos a leerlo mejor. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, verso 23. Dice la Escritura: pero cada uno en su debido orden. ¿Cristo qué? Las primicias, luego los que son de Cristo, ¿en qué? En su venida. Bienvenido, hermano. En otras palabras, Cristo debería... Recuerden una cosa, estaba la fiesta de las primicias en relación al santuario, ¿verdad? Entonces, se conmemoraba la Pascua, ¿verdad? Un viernes, el sábado se descansaba. Y bueno, el primer día de la semana se tenían que mecer las primeras, ¿qué? Cabillas. Las cabillas mecidas, es decir, el fruto de la tierra, ¿verdad? No se podía cortar nada antes de que esto se presentara ¿ante quién? Ante Dios en el templo, ¿sí? Entonces, mientras eso no sucediera, Jesús no podía ser ¿qué? Adorado. En otras palabras, mientras Jesús no fuera a presentarse ante el Padre, ¿verdad? Y a presentar su cuerpo ante el Padre, a presentar su sacrificio, Jesús todavía no podía ser ¿qué? Adorado. Miren lo que dice el Espíritu Profecía. Dice, ¿sí se ve allí? ¿Será que le bajamos un poquito ahí, hermano? Gracias. Mira lo que dice Leo de Santo las Gentes, página 729. Dice: Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Amén. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Bienvenidos, hermanos. Estaba representado por la gavilla que dice aquí, agitada, o la gavilla mecida, ¿sí? Es decir, repito una vez más, era el tiempo de la Pascua, el viernes, ¿verdad? El sábado, y el primer día después del sábado de la Pascua tenía que presentarse esto ante el sumo sacerdote, ante el sacerdote en el templo. Ok, sigo leyendo. Estaba representado por la gavilla agitada o la gavilla mecida, algunas versiones dicen. Y su resurrección se realizó el mismo día en que esa gavilla era presentada delante de ¿quién? Delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esta ceremonia simbólica. En otras palabras, aquí en esta ceremonia estaba prefigurado la resurrección de Cristo. Amén, hermanos. Durante más de 1000 años se había realizado ese ceremonial que prefiguraba la resurrección de Cristo. Y cuando llegó el mismo momento, la gente no lo entendió. No lo entendió. Hermanos, esto nos lleva a pensar muchas cosas. ¿Cuántas ocasiones la gente, y hoy en las organizaciones religiosas, en el AR, hace cosas que no entiende? No entiende por qué guarda el sábado. No entiende por qué muchas cosas que el adventista debiera estar llevando a cabo, más bien, no los entiende. ¿Sí? Y el pueblo judío llevaba tantos rituales y tantas ceremonias, pero no entendía. Sigue diciendo aquí, durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia. ¿Qué? ¿Era símbolo de qué?
de la resurrección de Cristo. Amén. Hermanos, por más de 1000 años se había llevado a cabo esa ceremonia. Y hermanos, esta ceremonia al pueblo de Israel y a nosotros, esta ceremonia llevada a cabo ya en Cristo, a nosotros nos da gran esperanza. Amén. No es que Cristo se inventó la resurrección de la noche a la mañana. Es que la resurrección estaba prefigurada en las ceremonias en relación al santuario. Amén. Sigue diciendo: se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies. Y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de ¿qué? De primicias, los primeros, las primeras gavillas que daba la tierra, como ofrenda de ¿qué? De agradecimiento delante de Jehová. Entonces, ¿para qué subió Jesús ese primer día de la semana a su Padre? Hacer las primicias. ¿Y quién eran las primicias? Jesucristo mismo. Amén. ¿El primero de qué? Bueno, sí, pero ahora, ¿cómo le entenderíamos nosotros? ¿El primero de salir de dónde? El primero de salir de la muerte. Amén. El primero de salir de la muerte eterna. Amén. Por eso la escritura se llama el primogénito de los muertos. El primero de entrar a donde estaba la muerte, como dice, vamos a ver algunos versos más adelante, y vencer a la muerte y salir victorioso de la muerte aquel primer día de la semana. Amén. El viernes Él entró donde estaba la muerte. El día del sábado, obviamente, y todo el momento desde el día de viernes, es decir, a la puesta de sol, para nosotros ya sábado, ¿sí? O para la Biblia ya sábado. Y todo el día del sábado estuvo venciendo a la muerte, con la misma muerte. Amén. Y ese día, el primer día de la semana, Él resucitó. Y cuando resucitó, Él vence a la muerte. Amén. Vamos a ver algunos versos de la Escritura más adelante, tremendos versos de la Escritura. Sí. Y Él era el primero de resucitar de la muerte eterna. Por eso la Biblia nos llama le llama el primogénito de ¿qué? El primogénito de los muertos. Amén. El primero de haber salido y vencido la muerte eterna. Hermano, estamos dando este tema porque sigue el miedo y va a haber miedo siempre mientras no se entiende el evangelio. Amén. Por eso Pablo en el libro de Romanos dijo: estoy convencido de que ni la vida ni la muerte me podrá separar del amor de Dios. Amén. Porque él comprendía bien en 1 Corintios 15, él comprendía bien la resurrección en Cristo Jesús. Amén. Dice la Escritura: no podía ponerse la hoz a la mies para juntarlas en gavillas antes que esa ofrenda fuese ¿qué? Presentada. En otras palabras, no podía suceder lo que sucedió en el Pentecostés en ese mismo momento. ¿Cuándo se convirtieron 3,000 judíos? 50 días ¿qué? Después. Pero no se podían convertir esos 3,000 judíos sin antes Jesús fuese ¿a dónde? Al cielo, y presentarse a sí mismo como el primogénito de los muertos. Amén. No podía, tenía que cumplirse las especificaciones del santuario en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Tenían que cumplirse. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, ¿qué dice aquí? Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Mira, hermano, qué precioso. En la fiesta de las gavillas, o en la mecida de las gavillas, desde hacía más de 1000 años,
está la esperanza de la resurrección para ellos y para nosotros. Amén. Desde ese tiempo. Amén. Solo que cuando llegó el tiempo y Jesús murió y resucitó y le dice a María, no me detengas porque voy a ofrecer mi cuerpo, voy a ofrecer mi sacrificio como lo primero que necesita ser ofrecido ante el Padre. María ya lo quería, ¿qué? Ya lo quería adorar, ¿verdad? Y le dijo, mira, mientras tú vas corriendo a los discípulos, yo voy corriendo a mi Padre. Amén. Amén. Y obviamente no estaba corriendo Jesús. Él resucitó con un cuerpo glorificado. Amén. Un cuerpo que podía en ese mismo día ir a la presencia de Dios y en ese mismo día regresar a la presencia con sus discípulos. Un cuerpo que nos dice que tenemos esperanza, todos los que muramos y resucitamos, de tener ese mismo cuerpo, un cuerpo glorificado. Amén. Hermanos, el Evangelio, como dice Romanos, es poder para todo aquel que cree. Eso es el Evangelio. Pero mira, los judíos tenían más de 1000 años y no habían entendido la resurrección. Y no habían entendido la resurrección en relación a la mecida de la gavilla en el santuario. ¿Comprendemos? Hermanos, este gran tema, el tema que está en la Biblia, el santuario, el exaltado hasta lo sumo, etc. Hermanos, es un tema que nos da confianza y esperanza en medio de una crisis. Nosotros estamos basados en un escrito está, no en un sentimiento, hermanos. Amén. Nuestra esperanza se sigue basando tanto en las profecías que están prefiguradas y simbolizadas en el santuario, tanto como en la persona de Cristo, porque ahí se cumplen. Amén. Y hoy la gente te dice, si no te vacunas te mueres. ¿Verdad que sí? El presidente Macron de Francia, de aquella Francia que no cree en Dios, sigue no creyendo en Dios. Ha dicho hoy, los no vacunados se quedan en casa y ahora los que vamos a andar afuera somos los vacunados, dijo Macron. Y la gente sigue teniendo miedo a morirse porque aunque sean vacunados, se sigue muriendo, ¿o no? Y el cristiano debe pensar sobre las vacunas, incluso sobre la muerte. Amén. Y comprender y entender una cosa, que desde hacía 1000 años el pueblo adventista de su tiempo no comprendía la resurrección. Y tanto así que no la comprendía, que los saduceos no creían en la resurrección, ¿correcto? Ellos ya no creemos ni en los ángeles, ni en la vida eterna, obviamente mucho menos en la resurrección. Y tenían miedo. Y esa falsa doctrina ya se la habían pasado a los fariseos. Y los fariseos, en pocas palabras, fíjate lo curioso y lo chistoso de esto, hermano. Sí, esto es como algo chistoso. Más de 1000 años ofreciendo cada Pascua, ¿verdad? El primer día después el viernes, pues el sábado, y el primer día después del sábado, en el contexto de la Pascua, por 1000 años ofreciendo la misma ceremonia. 1000 años. Y no entendieron. ¿Qué se refería? A la resurrección de Cristo. Ahora, hermanos, ¿cuántos años se nos lleva hablando a nosotros de la resurrección? 2000 años, ¿sí o no? En el Nuevo Testamento, más 1000 años de esta fiesta prefigurada, de este ofrecimiento prefigurado. ¿Cuántos años llevamos que se nos viene hablando de la resurrección? 3000 años. No quiero decir que no nos duele. Sí nos duele. Sí nos duele perder a un ser querido, pero no perderlo para siempre. Amén. No, están durmiendo bajo la tierra nada más. Amén, hermanos. Amén. Ahí están durmiendo. Pero tenemos 3000 años que nos aseguran de la resurrección. Amén. Amén, hermanos. Sí. Hoy a mí me tocó ver en toda esta cosa del COVID y tantas cosas, cómo la gente tenía y sigue teniendo miedo. Hermano, cuando Cristo, el Cristo de Gálatas 2:20, Cristo en nosotros la esperanza de gloria.
No dice Cristo en nosotros, el miedo del COVID. No dice así. Dice en nosotros, Cristo en nosotros, dice Gálatas, la esperanza de gloria. Amén. Amén. Porque en ese Cristo se cumple la promesa de la resurrección 1000 años antes de su crucifixión y su resurrección, y 2000 años después, que son los que estamos viviendo nosotros ahora. Hermano, ellos 1000 años. ¿Dónde dice aquí? Aquí está, mira, durante más de 1000 años. Y no lo entendieron. Hermanos, que nuestra esperanza en el resucitado, y no solamente fue el resucitado, fue ese mismo día, ascendió a su Padre. Espérame, María, no me toques, no he llegado, no he entrado, no he ofrecido mi cuerpo. ¿A quién? A mi Padre. ¿No lo dice así? Yo subo a mi Padre. ¿Y quién subió? Él nada más. Yo subo a mi Padre, primer día de la semana, después de la resurrección, y a vuestro Padre, a mi Dios. ¿Y a quién? Y es también tu Dios. Amén. Amén. Es también vuestro Dios. Qué glorioso es el Evangelio. Qué precioso. Cuando llegue algún momento así en la vida del cristiano, recordemos que tenemos no solamente 1000 años de simbología para la resurrección, o para entender la resurrección. 1000 años haciendo esto, 1000 años. Entonces, 1000 años, ¿cuántas Pascuas se hacían en un año? Obviamente una. Entonces, ¿cuántas Pascuas? 1000 Pascuas. 1000 veces haciendo esto, cada año, 1000 veces. Y cuando llegó el día en que Jesús tuvo que subir al cielo, no lo comprendieron. ¿A dónde va Jesús? ¿Quién sabe? Espérate, detente, no te vayas, quédate conmigo, dijo María Magdalena. No me detengas. Se tiene que cumplir en mí, dijo Cristo, la ceremonia que hace 1000 años este pueblo, saduceos y fariseos, no entienden. Qué grandioso es el poder del Evangelio. Amén. Qué grandioso es el poder del Evangelio. ¿Sí? Ahora, vamos a ver algo interesante. ¿Qué pasó cuando Cristo murió? Cuando Cristo murió y cuando Cristo resucitó. A ver, vamos a la Escritura, a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Y vamos a ver, porque cuando Cristo muere, ¿sí? Y cuando Cristo resucita, y cuando Cristo sube el primer día de la semana al cielo, suceden algunos eventos que los debemos tener bien claros. Amén. Sí. Vamos a Mateo capítulo 27, por favor. Abran sus Biblias ahí en su casita donde están. Mateo capítulo 27, repito. Cuando Cristo muere, cuando Cristo muere viernes a las 3 de la tarde. Cuando Cristo resucita muy de mañana, el primer día de la semana. Y cuando Cristo va al cielo, suceden eventos que debemos tenerlos bien claros. Mateo capítulo 27. Ahí lo tenemos en la pantalla. Mateo capítulo 27, verso 51. Sí. Es más, vamos a leer de un poquito antes. Verso 48, Mateo 27, verso 48. Vamos a la Escritura. Dice así: y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene ¿quién? Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó ¿qué? Ahí Jesús muere, ¿verdad que sí? Ahí Jesús muere. Y cuando Él muere, ¿qué dice? He aquí el velo del templo se rasgó ¿qué? En dos, de arriba abajo. ¿Y qué pasó con la tierra? ¿Y la tierra qué?
A las 3 de la tarde hubo un temblor, que es la hora de que Cristo murió, la hora del sacrificio. ¿Y qué pasó cuando hubo ese temblor? Dice, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló en el mismo momento. Entonces ese velo, ¿verdad? Obviamente se rasgó por el temblor. Recuerden que también dice la sierva del Señor que en ese mismo momento estaban por ofrecer ¿un qué? Un corderito en el altar del sacrificio. ¿Y qué pasó con ese corderito? También se fue. O sea, cuando Cristo muere allá en el Calvario, a esa hora hay un temblor. En ese temblor suceden las siguientes cosas. El velo se rompe, el cordero se va. ¿Y qué más dice que pasa? Se abrieron las tumbas. ¿Se abrieron qué? Las tumbas. ¿De quiénes? En ese, ¿cuándo? A ver, ¿se abrieron qué dice? Los sepulcros. Se abrieron y saliendo, a ver, vamos a ver verso 52, y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. A ver, vamos a entender esta parte. A ver, ¿cómo entienden esta parte? El verso 52 y el verso 53. ¿Cuándo resucitaron? Dice que aquí salieron algunos de cuerpos de santos. ¿Cuándo salieron del sepulcro? A ver. Cuando resucitó Jesús. A ver, ¿cómo entienden? Sí, Vamos, a ver. cuando Jesús muere se destapan las tumbas, ¿no? Y ya al día de resurrección los muertos salieron. Exactamente. Miren, cuando Jesús muere, no es que se destapa, bueno, sí dice, se abrieron, ¿qué es abrir un sepulcro? Se destapan. A ver, bueno, la gente, a ver, vamos a ir un poquito a Mateo 23. Vamos a Mateo 23 para entender un poquito el asunto. Vamos a entender esto. Exactamente, mi hermano. Cuando Jesús muere, ese viernes a las 3 de la tarde, los sepulcros se abren, quedan abiertos. ¿Sí? Con el terremoto quedan abiertos los sepulcros, pero solo quedan abiertos. Cuando Jesús resucita, ese primer día de la mañana, cuando dice, tu Padre te llama, esos sepulcros abiertos por el terremoto, esos sepulcros ahora tienen que dar paso a los santos resucitados. Sí, hermano. Bueno, así como está el versículo, no creo que sea tanto como literal de que quedaron abiertos, sino de que es la oportunidad de que el sacrificio de Cristo que hizo, Ajá. es la oportunidad de que quedaron abiertos, porque ya tienen la santa oportunidad, para la redundancia, de poder resucitar, porque el sacrificio que Cristo hizo por nosotros Ajá. va a ser aceptado, y por eso quedaron de cierta manera abiertos, ¿no? Simbólicamente, porque antes no teníamos una esperanza de vida, y ahora con el sacrificio la tenemos, por eso quedaron en esa expresión de abiertos. Miren, vamos a, gracias, bueno, es que esto, recuerda una cosa, el muerto, ¿qué dice la Escritura? Entonces no puede tener esperanza el muerto. Ajá. Ahora, los únicos que podrían tener esperanza aquel viernes 3 son los vivos. Perdón, aquel viernes a las 3 de la tarde eran los vivos. Al ver, recuerda que hay un terremoto, y la Biblia dice que se abrieron los sepulcros. A ver, vamos a analizar la palabra, y es bueno porque siempre nos gusta estudiar, ¿verdad? Estamos en Mateo capítulo 23, verso 52. Vamos a verlo aquí en el griego Mateo. Estamos en Mateo capítulo 23, verso 52, ¿correcto? No es Mateo 23, 27. Sí, Mateo 27. Bienvenido, hermano. Mateo 27, verso 52. ¿Sí? Verso 52.
Y es una palabra, ¿qué pasó aquí? Es una palabra griega que es la palabra anoigo, que se compone de dos palabras. Se compone la palabra ana y oigo. Ana significa, bueno, ana y oigo es una palabra que significa literalmente abrir, ¿verdad? Literalmente abrir. Así como el velo dice, ¿fue qué? Ajá, eso fue algo literal. Ahora, aquí dice que fue, es decir, alguien en el terremoto. ¿Quién causó el terremoto? Dios. El hijo estaba muriendo a esa hora. Cuando se causa el terremoto, pasan tres cosas, por lo menos, que nosotros comprendemos y entendemos como adventistas. El velo del templo fue roto. El cordero se escapa. Pero hay algo muy precioso. ¿Las tumbas qué? Las tumbas se abren. Amén. Amén. Pero en ese momento no resucitan. En ese momento, escucha bien, quedan marcados aquellos que van a resucitar cuando Jesús resucite, y quedan marcados, hermanos, por el Padre mismo. Amén. Amén. Hermanos, eso a mí me da, y lo vamos a, además, vamos a me faltan palabras, me emociona de tanto lo que pasa. Amén. Hermano, en otras palabras, Dios conoce dónde están las tumbas de los justos. Amén. 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 Y Dios en su gran poder, Él las marca antes de que resuciten en el día en que Cristo muere. Amén. Wow, amén. Las tumbas de los justos están marcadas. ¿Saben que el pueblo judío marcaba las tumbas de los justos? Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, verso 29. Mateo capítulo 23, verso 29. Los escribas y los fariseos, ellos tenían bien marcaditas las tumbas de los justos. ¿Sí? Sí, las tumbas de los justos. Ahora, vamos a leer Mateo capítulo 23, verso 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, les dice Jesús a ellos. Obviamente ya no creían en la resurrección los fariseos, dice la hermana White, que al principio creían, pero después de tanto juntarse, eran unos ecuménicos. ¿Sí? Tanto juntarse con los saduceos, se les olvidó. Y allí, hermanos, el peligro de juntarnos con los que no tienen la misma fe en cuestión de adoración. Porque poquito a poquito, como dice un dicho, y eso no está en la Biblia, ¿verdad? Si tanto va el cántaro hasta que se rompe. Pues ellos tanto fueron con los saduceos, que los fariseos dejaron de creer en la resurrección. Ah, pero mira lo que sí hacían. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de ¿quiénes? De los profetas. Obviamente había un cementerio, ¿verdad? Había un lugar especial. Y adornáis los monumentos ¿de quién? De los justos. ¿Sí? ¿Sí? Y luego Jesús les dice que se les iba a cobrar a ellos la sangre, verso 35, la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Tremendo, tremendo. Entonces, hermanos, el evangelio es precioso. Amén. Cuando Cristo muere a las 3 de la tarde aquel viernes, el Cordero Pascual, el cementerio que les gustaba adornar, a las tumbas que les gustaba adornar a los judíos, algunas de ellas quedan marcadas. Las tumbas de los justos, ¿cómo quedan marcadas? Estaban adornadas, estaban con monumentos. Esas cosas se caen. Amén, hermanos. Así es. Y ellos dicen, bueno, ¿y qué pasó aquí? No sabían qué iba a pasar. Sin embargo, hermanos, la gavilla mecida, 1000 años antes les decía lo que iba a pasar. Amén. 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 Pero como no lo entendían, como no entendieron la muerte de Cristo, no iban a entender por qué estos sepulcros quedaron ¿qué? Quedaron abiertos. No lo entendieron. Ahora,
Cuando nosotros consultamos los pioneros adventistas, ellos se deleitaban en esto, porque ellos entendían bien el santuario. Desde aquí ya estaba una de las fiestas del santuario, o una de las ceremonias del santuario. Amén. Desde ese viernes, mientras Cristo moría, el Cordero Pascual moría, ya estaban señaladas las tumbas de los que posteriormente, y ahorita vamos a ver cuándo, serían las primicias presentadas a Dios. Desde ahí fueron señaladas. Oh, amén, hermanos. Amén. Y esta es una gran esperanza para todos los que tenemos familiares que están durmiendo en el Señor. Amén. Amén. Su tumba está señalada. Así es. Ahora, cuando Cristo resucitó, ¿qué pasó? ¿Qué dice la Escritura que pasó? Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Ya había resucitado. Mateo capítulo 28. Verso 1. Dice así. Pasado el día del sábado. ¿Había terminado el sábado? Sí, ya había terminado. Pasado el día del sábado, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Y qué dice que hubo? Y hubo un gran terremoto. Porque un ángel del Señor descendió del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Qué pasó cuando Cristo resucitó? ¿Qué pasó cuando Cristo resucitó? Un terremoto. El viernes a las 3 de la tarde hubo un terremoto, las tumbas fueron marcadas. El domingo, el primer día de la semana, Jesús descansa el sábado, amén. Pero el primer día de la semana hubo un terremoto, y en ese terremoto salió ¿quién? Cristo Jesús de la tumba. Salió Cristo Jesús de la tumba, y también en ese terremoto esas tumbas que estaban marcadas, de aquí salieron. Amén. De aquí salieron los que el viernes les habían marcado la tumba por un terremoto. Hermano, entonces hacemos una analogía que en el tiempo del fin ese gran terremoto también sacará de su Así es, en el tiempo del fin, en la séptima plaga, capítulo la liberación del pueblo de Dios, conflicto de los siglos. Amén. Hay un gran terremoto, ¿no es así? Y ese terremoto saca de la tumba también, ¿a quiénes? Amén. A los que murieron en el mensaje del tercer ángel. Amén. 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 La resurrección especial. La resurrección especial. Y días después, la Biblia no lo dice, pero sí se nos dice a los que resucitan allí, que les dice el día y la hora. Dice la hermana Guay que a los que resucitan les dice el día y la hora de la venida de Cristo. También Jesús está viniendo, ¿verdad? Y la tierra tiembla, claro que sí. Amén. Y cuando Jesús está en las nubes de los cielos, obviamente le dice a sus hijos: despertaos, despertaos vosotros los que dormisteis. También a la tierra va a temblar, y en ese momento van a resucitar la gran multitud. Amén. Amén. Entonces lo que nosotros estamos aprendiendo es que Cristo tiene que mover la tierra para que se despierten, resuciten. ¿Quiénes? Aquellos que murieron en Cristo. Amén. Amén. Y no sabemos, aquí la Biblia no nos dice cuántos, ¿cómo se dice? Eso, ¿cómo se calculan los terremotos? ¿Cuánta magnitud fue? Pero es una magnitud celestial. Amén. Así es. Es una magnitud celestial que no solamente marca la tumba, sino que despierta a los que murieron en él. Amén. Hermano, esta es la esperanza para todos nosotros. Para todos los que podemos morir en Cristo, o los que han muerto en Cristo. Amén. Amén. Esta es la gran esperanza. Dice: y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de ¿quién? De Él. Amén. Después de la resurrección de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, ¿verdad? Ya pasó esa música aquí, aquí pasan las músicas, los tocanderos aquí, pero bueno,
Serán los 24 ancianos parte de esa multitud que recibe. Bueno, vamos a estudiar después, claro. Sí, yo pensaba que me preguntaba si esos eran los 24. No creo. No. Bueno, seguimos estudiando. Amén. Deseo a todas las gentes. Página 730. Al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de ¿qué? Cautivos. De cautivos. Satanás los tenía cautivos. ¿Sí? Satanás los tenía cautivos. El terremoto ocurrido, aquí está, ¿verdad? Hubo un terremoto. Cuando Cristo muere hubo un terremoto, hubo un temblor. Cuando Cristo resucita hay otro. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte, bueno, esta es la ocasión de su muerte, había abierto ¿qué? Sus tumbas. Aquí está. Aquí la hermana White confirma. El viernes quedaron un montón de tumbas abiertas. Era una multitud de tumbas abiertas que quedaron el viernes. Bien. Yo no sé cómo ese sábado estuvo raro para la gente. Bien. ¿Sí? ¿Sí? Y luego sigue diciendo aquí, y cuando Él resucitó salieron con Él. Amén. Amén. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Aquí tenemos la primera frase. Esta frase es muy conocida para los adventistas, pero hay varias frases del deseo a todas las gentes. ¿Quiénes eran aquellos que salieron? Primero, habían sido colaboradores con Dios y a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Wow. ¿Sí? Son aquellos que resucitan aquel primer día de la semana con Cristo Jesús. Amén. Sí, seguimos leyendo. Leo Historia de la Redención. Aquí nos dice Historia de la Redención, página 241. Nos dice: cuando Cristo pendía de la cruz y exclamó consumado es, las rocas se partieron. ¿La tierra qué? Tembló. Y algunas tumbas se abrieron. ¿Te das cuenta? Aquí nos dice tembló. El viernes tembló. El domingo tembló. El sábado Cristo resucitó. El sábado Cristo descansó. Amén. Hermanos, la gran esperanza se centra en Cristo descansando en sábado. Sí. Amén. Reposando en Dios. Si Cristo no hubiera muerto, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra esperanza. Si Cristo no hubiera ascendido ante el Padre, vana sería nuestra esperanza. Si Cristo no hubiera empezado su ministerio en el santuario, vana sería nuestra esperanza. Vamos a seguir leyendo la cita. Al levantarse como triunfador sobre la muerte y el sepulcro, mientras la tierra se sacudía y la gloria del cielo resplandecía en torno al lugar ¿qué? Sagrado. ¿Sí? Mira, hermano, estamos hablando de Cristo cuando está muriendo. La tierra se sacudía cuando Cristo moría. La gloria del cielo resplandecía en torno al lugar sagrado. Muchos de los justos muertos, obedientes a su llamamiento, salieron como testigos de que habían ¿qué? Resucitado. Amén. ¿Sí? Sí, fueron testigos de la resurrección. Ahora vamos a ver quiénes eran. Esos santos favorecidos y resucitados surgieron, ¿qué dice aquí? Glorificado. Vamos a entender qué es glorificado de la tumba. Glorificado de la tumba es lo mismo que le pasó a Cristo Jesús. Cristo Jesús salió glorificado de la tumba. Y vamos a ver más adelante que cuando Cristo Jesús sale, va ese primer día ante el Padre, cosa que no fueron ellos. Ahorita vamos a ver, ellos fueron después. ¿Sí? Pero ¿qué significa el glorificado? Que cuando Cristo baja ese primer día de la semana, se le aparece ¿a quiénes? A unos en algún lugar, de repente están reunidos los discípulos y ahí se aparecen ellos. ¿Me explico? Eso significa glorificados, capaz de traspasar distancia y capaz de traspasar paredes. Wow. Amén. Vamos a decirle a estos mosqueteros que se pueden ir, porque estamos estudiando la palabra de Dios y siempre, si no son los anuncios de la gente, son otra cosa. Sí, esto es importante. ¿Verdad? Esto es muy importante. Y luego la alarma del carro está sonando. ¿Qué cosa? Disculpen, hermano, estamos en una transmisión en vivo. Y Cosas que pasan en vivo. y son cosas que pasan cuando son transmisiones en vivo. Pero parece que ya un hermano salió y se apagó Ah, qué bueno. se apagó lo que nos molestaba, ¿verdad? Porque esto es muy importante. Sí. Sí, esto es muy importante. Gracias a Dios. Ya. Gracias, hermano Teo, por decirle a los tocanderos que ya. Ya, sí. Sabemos que no conocen el mensaje,
Claro. Pero tenemos que acostumbrarnos a tantas cosas, pero cuando se pueda mantener la reverencia y pedirle a la gente, es bueno. Hagamos. Amén. Bueno, esos santos surgieron glorificados de la tumba, es decir, podían aparecer en diferentes ¿qué? Lugares. En diferentes lugares, Circunstancias. en diferentes circunstancias. ¿Sí? A diferentes grupos. A diferentes personas, sí. Eran escogidos y santos. ¿Qué dice aquí, hermanos? Todas las ciudades. De todas las edades, desde la creación hasta los días de Cristo. Amén. ¿Desde cuándo? Desde la creación. Desde la creación hasta los días de quién? De Cristo. Amén. Amén. Eso prefiguraban también ¿qué? Las gavillas. Pero vamos a ir más adelante. ¿Sí? Dice, esos santos salieron glorificados, eran escogidos santos de todas las edades, desde la creación hasta los días de Cristo. Creo que no entendieron los músicos. De manera que mientras los dirigentes judíos trataban de ocultar el hecho que Jesús había resucitado, Dios decidió hacer salir a un grupo de personas de sus tumbas para que dieran testimonio de que Jesús había resucitado y para que declararan su gloria. Amén. Amén. Recuerden que la organización fue con el ministerio, con la Secretaría de Gobernación Con Pilato. romano, con Pilato, y le dijo, mira, vamos a pagarte o vamos a pagarle a los soldados, o ¿qué hacemos? Vamos a decir que Cristo no resucitó, no creemos en la resurrección. ¿Y se hizo el trato? Claro que se hizo el trato. Pero hermanos, ¿cuándo fue ese trato que hicieron los judíos con Poncio Pilato? ¿Antes de su muerte o después de su muerte? ¿Antes de su muerte o después de su muerte? Después, porque Después de su muerte, dice. mandó a poner unos Sí, soldados. vamos a pedirle a estos soldaditos que se vayan, dice, porque este impostor dijo que resucitaría. Hermano, pero 1000 años ya estaba predicho que eso no iba a funcionar. Amén. Que Cristo iba a resucitar. Hermanos, Amén. sí, hermanos, tenemos más de 1000 años, 2000 años. Y en la profecía está predicho que el mensaje de los 3 ángeles va a triunfar. Amén. Porque aunque sea una Roma con todos los disidentes, aunque la gente tenga doctrinas de Roma, habrá un Cristo triunfador y un pueblo triunfador. Amén. Ya está predicho, hermanos. Está profetizado. ¿Quiénes eran estos seres? Estos seres resucitados eran de diferente ¿qué? Estatura y forma. Algunos de más noble aspecto que otros. Y mira lo que dice aquí: los que vivieron en los días de Noé y de Abraham se parecían a los ángeles por su forma, su apariencia y su fortaleza. O sea, esos seres cuando resucitan salen glorificados aquel primer día de la semana. Amén. Sí, amén. Sí, Cristo primero resucita y María lo detiene. No me detengas, voy a presentar a mi cuerpo, mi ofrenda a mi Padre. Inmediatamente salen estos de diferentes edades, desde la creación hasta los días de ¿quién? De Cristo. Sus tumbas antes fueron marcadas por un terremoto, por un temblor. Y se empiezan a aparecer a la gente. ¿Y por qué se empiezan a aparecer? Es decir, como salieron glorificados, pueden también traspasar ¿qué? Distancia y paredes y materia. Y hermanos, eso es lo que se nos promete a nosotros. Amén. Por eso, cuando los justos finalmente, resurrección especial y resurrección final, seamos, porque por la fe por ahí nos debemos contar. Amén, hermanos. Amén. Nuestro viaje será también de un cuerpo glorificado. Místico. Amén. No, místico no, glorioso. Glorioso. Místico es místico, es allá quizá del oriente. Pero es que el Ajá. conflicto ocupa la palabra místico, pero refiriéndose a algo que escapa a nuestra imaginación. Bueno, en ese aspecto. En ese aspecto. Sí. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Qué pasa aquí el primer día de la semana? ¿Viernes, sábado y domingo? ¿Sí? Ahorita estamos en la introducción del tema. Sí. Amén. Ahorita estamos apenas en la introducción. Y estas personas que resucitan, hermanos, son personas desde la creación hasta los días de Cristo. Diferentes alturas, diferentes formas. Algunos se parecían a los ángeles.
No me dio tiempo de meter aquí la cita del libro El Cristo Triunfante. Libro del Cristo Triunfante. Dice la sierva del Señor que cuando estos justos resucitan, algunos de los judíos se horrorizaron al verlos. Se escandalizaron. Se horrorizaron, dice. Usa la palabra se horrorizaron. ¿Quiénes son estos? Pero eran seres ya glorificados. Amén. En otras palabras, un ser glorificado, tampoco la muerte tiene poder sobre él. Amén. Aunque el imperio romano junto con los judíos hubieran dicho, traigan una legión de soldados y vamos a agarrar presos a estos y vamos a meterlos, hermanos, no podían ya meterlos ni en la cárcel, hermanos. Cristo los sacó de la cárcel, de la tumba. Amén. Eran libres por Amén. Amén. Cristo los sacó de la cárcel, de la tumba. Hay un verso muy bonito que usaban los primeros adventistas. Está en el libro de Oseas. Vamos al libro de Oseas, capítulo 13, verso 14. Oseas, capítulo, verso 13, 14. Abran su Biblia ahí donde están. ¿Sí? Y esto lo aplicaban los primeros adventistas, especialmente uno que era judío, se convirtió al adventismo, conocía a la hermana White F.C. Gilbert, un gran pionero adventista. Wow. Sí, dice Oseas capítulo 13, verso 14, él aplicaba este verso a ellos. Escuchen bien lo que dice: de la mano del Seol, ¿qué dice? Los redimiré. Los redimiré, amén. Amén. Los libraré ¿de qué? De la muerte. De la muerte. Oh muerte, ¿qué dice allí? Yo seré tu muerte. Yo seré tu muerte, amén. Amén. Y seré tu destrucción, oh Seol, y la compasión será escondida de mi vista. Oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Cómo es eso? Cuando Cristo está, cuando Cristo entra a la muerte, cuando Él muere, Mató a la muerte. y cuando Él va al sepulcro, a la tumba, a la segunda muerte, en ese momento se cumple lo que dice aquí: oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Cómo es eso? Victoria sobre el sepulcro. Oh sepulcro, ¿qué dice ahí? Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Amén. Amén. Nunca antes nadie se había atrevido, ni tenía el poder, ni tenía las características para entrar a la casa de la muerte, es decir, al sepulcro, al Seol, y entrar y derrotarlo y echarlo, y como dice aquí, destruirlo. Y luego sacarlo. Es como si nosotros hoy estuviéramos aquí en la casita, en la casa del hermano Abraham. Disculpen la comparación, pero toda comparación humana es Perfecta. es imperfecta, ¿verdad? ¿Verdad? Y el hermano nos tuviera secuestrados. Disculpe, hermano, con quién te estoy comparando en este momento, pero es una comparación humana nada más, ¿verdad? Y alguien llegara y dijera: se acabaron los secuestros y saco a los secuestrados. Así es. Y pudiéramos andar libres, sin temor al secuestro. Y pudiéramos andar libres una vez después de haber sido sacados. Por eso dice Del secuestro. Una vez y para siempre, dice. Sí. Amén. Y cómo me encanta este verso: oh muerte, Yo seré tu muerte. yo seré tu muerte. Amén. Amén, vencedor. Qué precioso, qué tremendo, qué profundo verso. Sí. ¿Sí? Y dice allí, en el verso 14: de la mano del Seol, ¿qué dice? Lo redimiré. Y primero se cumplió en estos que resucitaron con Cristo, cuando Cristo tenía que subir ante el Padre y ofrecerse solo Él, porque dice: yo subo a mi Padre. No dice: subiré con los que acaban de resucitar. No, eso es más después. Sí. Eso es más después. Subió solo. Hermanos, ¿se dan cuenta todo lo que se cumplió aquellos momentos? Sí. ¿Sí? Todo el Levítico 23. Y cuando tú lees una cosa, y me encanta lo que decía A.T. Jones. Tremendo, hombre. A.T. Jones decía lo siguiente: cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, y él dice lo que dice la hermana Juan, ¿su corazón qué? Su corazón se para. Por haber llevado todos los pecados del mundo, su corazón se para. Y A.T. Jones, en el contexto de justificación por la fe, dice: el corazón de Cristo se paró. Cuidado, hermano. El corazón de Cristo se paró. El corazón del Cordero Pascual se paró.
El corazón del que nos vino a redimir dejó de latir para darnos a nosotros un nuevo corazón y para con su poder escribir en nuestro corazón su ley. Amén. Su corazón tuvo que morir y dejar de latir para el de nosotros un día empezar a latir, pero para vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que pasó con el corazón de Cristo Jesús. En otras palabras, nos estaba haciendo, si podríamos llamar espiritualmente, nos estaba haciendo un traspase de ¿qué? Ajá. De corazón. Amén. Se quitó su corazón para darnos la misma. Su corazón tuvo que morir para el de nosotros vivir. Amén. Para todo aquel que en él crea y que crea en su justicia, Así es. pudiese vivir. Y estos seres santos, justos, algunos se parecían a los ángeles, se anduvieron apareciendo con cuerpos glorificados. ¿Y quién les dio la vida? Cristo Jesús. La Biblia dice, hermano, la Biblia dice, Job habla mucho, les das el aliento y existen, se los quitas y dejan de ¿qué? De ser. Hermano, el poder de Dios está tan cerca de nosotros en el aliento que Él nos da. Amén, hermanos. Amén. Porque la Escritura dice, les das aliento y existen, se los quitas y dejan de vivir. ¿Qué tan cerca está el poder de Dios de nosotros? Cada respiración. Cada respiración es poder de Dios Para vivir. para nosotros. Amén. Por eso cuando un hermano se para a agradecer por la vida, hermanos, digan amén. Amén. ¿Sí? Porque, ay, otra vez este hermano viene a agradecer por una semana más de vida. Eso ya lo sé. No, hermano. Todo es todo. Cada aliento. Imagínense, piensen en esos muertos justos. Todavía aquel viernes, hermanos, ya está la marca de la resurrección sobre sus sepulcros, pero no está el aliento de vida sobre ellos, todavía no. ¿Ellos lo saben? No. Los muertos nada saben. ¿Lo entienden? No. ¿Sintieron el terremoto? No. Pero en ese momento Cristo está entrando a esa casa, a esa tumba, para sacarlos el primer día de la semana. Amén. Y cuando Cristo resucita, ellos reciben el primer aliento de vida, que sería aliento de vida por y para la eternidad. Amén. Porque salen glorificados. Eternamente libres. Amén. Hermano, qué preciosos momentos esos. Sí. Qué preciosos momentos esos. Esperanza para nosotros. Realmente esperanza. Esta no es esperanza de un cuentito. Storytelling, como se dice en inglés. Esta no es una esperanza basada en ¿cómo se llama? Basada en historias, En fábulas. fábulas humanas que tocan los sentimientos y como resultado hacen llorar a la gente. Esta es una esperanza basada en la profecía, en eventos completamente que sucedieron, que están en la Escritura. Sí. Por eso somos historicistas. Y por eso somos historicistas. Amén. Y por eso los discípulos de Maús, aquel día, tuvieron tanto gozo. Así. Pero vamos a entrar a ese momento cuando Cristo dice la hermana Guay aquí, hablando de María, dice, ¿cómo le hacemos para subir un poquito ahí si alguien nos ayuda? No me detengas, se dan cuenta de ser todas las gentes, página 734. María Magdalena, Jesús le dice, no me detengas, María Magdalena, porque aún no he subido a mi Padre, más ve a mis hermanos. Tú vas a ir a tus hermanos, que son mis hermanos, gloria a Dios. Amén. ¿Sí? Y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Ellos deberían haberlo entendido, no lo entendieron tampoco. Los discípulos tampoco lo entendieron. Recuerden que después de la resurrección, ¿cómo andaban los discípulos? Ay, somos cristianos, qué bueno, vivimos con Cristo. Así andaban los cristianos, los discípulos. Andaban todos tristes, cabizbajos, meditabundos, apachurrados, espirituales. Estaban chasqueados. Chasqueados, disappointed en inglés. Dile a mis hermanos, sumo a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Y fueron y le dijeron a sus hermanos?
Sí, sí les dijeron. ¿Y qué dijeron de estas mujeres? Tan locas. ¿Verdad que sí? No creían. No creían. Incrédulos como Felipe. No creían. Porque hoy hay muchos cristianos que no creen en la resurrección. En la resurrección. Ni de Cristo, ni de los justos. O sea que son saduceos. Hasta el día de hoy hay muchos saduceos. Jesús se negó a recibir el homenaje de los suyos hasta tener la seguridad de que su sacrificio era aceptado por el Padre. Miren, aquí está. Ascendió a los atrios celestiales y de Dios mismo dio la seguridad de que su expiación, es decir, su sacrificio para perdón y regeneración de los seres humanos que creyeran en él, por los pecados de los hombres, había sido ¿qué? Amplia. Amplia. De que por su sangre todos podían obtener vida eterna. Amén. El Padre ratificó el pacto hecho con Cristo de que recibiría a los hombres que fueran a un templo y tuvieran un cargo y los amaría como a sus hijos. No. ¿Así dice? No. ¿Así dice? Arrepentidos y obedientes. Que recibiría a los que hayan sido conquistadores y guías mayores. ¡No! Tampoco dice eso. Tampoco dice que recibiría a los que tuvieran 50 años en la iglesia. Tampoco. Dice que recibiría a los arrepentidos y obedientes. Amén. 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 El trato que hubo allá es: acepto tu sacrificio. Cristo fue, se presentó, así como se presentaban la gavilla mecida, los primeros frutos. Así es. Pero el Padre ahora ya no está recibiendo un grano de planta, pues. Una planta, ya no la está recibiendo. Ahora está recibiendo a lo que simbolizaba esa planta, que era Cristo mismo. Primicias de los que durmieron. Y se va a presentar ante el Padre. Se va a presentar ante el Padre. Y el Padre le dice: tu sacrificio es aceptado solamente aquellos que cumplan el requisito. El requisito, aquellos que quieran arrepentirse y ser obedientes. Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes escuchan temas de estos en las iglesias? Arrepentimiento y obediencia. Son muy raros. Falso evangelio. Además, sus templos están cerrados. Si sus templos están cerrados aquí, su fe está cerrada. Eso es. Porque la Biblia dice que las obras son una... Perdón, la hermana Juan dice: las obras son una manifestación exterior de la fe que hay y existe en el interior. Sí, Santiago también dice amén. La fe sin obras es muerta. Así que ascendió a los atrios celestiales. El Padre le dice: aceptado tu sacrificio, es amplio, tu sangre es necesaria para que tus hermanos obtengan la vida eterna, pero voy a aceptar a los arrepentidos y obedientes y los voy a amar como te amo a ti. Amén. Amén. Hermanos, ¿qué dice aquí? A ver, otra cita más. Y esta cita desea a todas las gentes. Dice lo que en ese momento del primer día de la semana Cristo recibe del Padre. Mientras el Salvador estaba en la presencia de Dios. ¿Qué estaba haciendo también, hermanos? Recibiendo dones para su Wow. En ese momento Cristo ya empieza a recibir o recibe en la presencia de Dios dones. ¿Para quién? Para su iglesia. Oiga, pero no estamos en el día del Pentecostés, todavía no. Estamos en el primer día de la semana. Cristo está ante su Padre. Es aceptado su sacrificio, se dan las condiciones de su sacrificio, y en ese momento, dice la hermana White, el Padre le da dones para su iglesia. Amén. Amén. 50 días antes estaba dando 50 días antes. Estaba dando 50 días antes. Muchos adventistas, le decía a los hermanos en San Luis Potosí, no comprendemos bien la misión, la obra de Cristo Jesús. Dice que subió a lo alto. Estaba en la presencia de Dios.
Mientras los discípulos, dice aquí, los discípulos pensaban en su tumba vacía, se lamentaban y qué más. Y lloraban. ¿Cómo estaba en el cielo, hermanos? ¿Cómo? Aquel día de regocijo para todo el cielo era para los discípulos un día de incertidumbre, confusión, perplejidad. Su falta de fe en el testimonio de las mujeres daba evidencia de cuánto había descendido su fe. Las nuevas de la resurrección de Cristo eran tan diferentes de lo que ellos esperaban que no las podían creer. Eran demasiado buenas para ser verdad, pensaban. Habían oído tanto de las doctrinas y llamadas, escucha bien, hermano, teorías científicas de quiénes, de los saduceos, que era vaga la impresión hecha en su mente acerca de la resurrección. Apenas sabían lo que podía significar la resurrección de los muertos. Eran incapaces de comprender ese gran tema. Hermano, en otras palabras, escucha bien lo que voy a decir. A los de sostén propio les había afectado la doctrina de los de la organización. Exacto. Es una analogía muy buena. ¿Sí? Todavía su mente, aunque habían andado con el maestro, aunque no habían sido gobernados por el Sanedrín, pero tenían la maléfica teorías científicas de los saduceos, doctrinas en relación a la resurrección. Dice, vagamente sabían lo que significaba la resurrección. Entonces, ¿cuándo comprendieron finalmente? ¿Cuándo comprendieron los discípulos finalmente la relación entre el santuario, la gavilla mecida, la resurrección? ¿Cuándo lo comprendieron? ¿Lo comprendieron en los 3 años y medio que anduvo Cristo con ellos? No. No. ¿Sabes cuándo lo comprendieron, hermano? Lo comprendieron en 40 días. Curso intensivo de 40 días, discípulos. 40 días van a comprender lo que los judíos no comprendieron en 1000 años. Wow. Por eso hay una cita que dice la hermana White, que los años que nos llevó en comprender el mensaje de los 3 años, de los 3 ángeles, perdón, Lo aprenderemos en meses. lo vamos a aprender en meses. ¿Lo han leído? Sí. ¿Esa cita? Eventos de los... Aquí lo traigo, alguien me lo mandó en WhatsApp. Ahorita se las leo. Miren la cita. Dice, no me acuerdo, porque cambié de cuenta, pero la presentaremos más al rato. Está en Manuscript Releases, volumen 1, Manuscritos Revelados, volumen 1. Dice, lo que a nosotros nos tomó años en aprender el mensaje de los 3 ángeles, a algunos le tendrá que tomar meses. Lo que a los judíos les tomó 1000 años y no lo comprendieron. Y después a los discípulos de sostén propio 3 años y medio y tampoco lo comprendieron. 40 días de su Tuvieron que recibir un curso intensivo de parte del Cristo glorificado de 40 días. Ay, pero es que se fue Pedro a las, ¿cómo se dice? A las redes. Vente para acá, Pedro. Te toca el curso intensivo. Amén. ¿Cómo adventista el 7º día? ¿Cuánto has aprendido? ¿Cuántos años tienes de aprender? Antes se aprendía. Antes se aprendía. Ahora no se aprende. Ahora son globos, payasos, Circo. entretenimiento, circo, humanismo, antropocentrismo, panteísmo, ecumenismo, futurismo, preterismo y todos los ismos. Sí. Materialismo. Por eso dice la Biblia, la verdad chocó en la plaza, porque no quisieron. Sí. Se buscó a un hombre que buscara, dice la Biblia, que entendiera la verdad y no lo hubo. Los discípulos andaban tristes, apesumbrados, lamentándose, lloraban, se murió el maestro. Jesús recibiendo los dones ahí en el cielo de su Padre. Ahora, ¿qué lección podemos sacar nosotros? ¿Podemos ser cristianos con tristeza? Bueno, nos duelen las cosas, ¿sí o no? Pero con una gran esperanza. Amén. Amén. Así es.
con una gran esperanza. Gigante. Pase lo que nos pase, hermanos. Esta tierra no es nuestro hogar. ¿Sabes por qué esta tierra no es nuestro hogar? Porque Jesús lo dijo. Así es. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esta no es su hogar. Esta no es su tierra. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Somos peregrinos y advenedizos, esperando un día que nos venga a liberar totalmente y a libertar. Pero no hacemos planes para vivir eternamente en esta tierra. No anhelamos política. No anhelamos poder poder que da el hombre. Secular. Poder secular. No anhelamos amistad con el papado. No anhelamos amistad con la gran Babilonia. No anhelamos amistad con los políticos. Nuestro único anhelo es aquel con quien nos ha prometido Dios dar la vida eterna en Cristo Jesús. Ese es nuestro único anhelo. De ahí en adelante, todas las cosas serán añadidas, si Dios las quiere así. Bendito sea su nombre, amén. Y si no nos añade cosas materiales, nos va a añadir algo más bueno y más importante que solidifica nuestra fe, o que solidifica nuestra experiencia, ya lo dije, y es nuestra fe. Amén. Nos va a añadir fe, Y amor. fe y amor. Y esperanza. Amén. Entonces, aquel día fue de regocijo. Amén. Hermanos, no hemos salido del primer día de la semana. Amén. Lo que hemos estudiado hasta aquí es viernes de muerte de Cristo, lo que pasó en las tumbas, Descanso. lo que pasó, el sábado cuando Cristo muere, bueno, Descansa. cuando Cristo descansa, va y a la muerte dice: te vengo a matar. Oseas 13. Amén. Poderoso Te guerrero. vengo a destruir. Tengo las credenciales del Señor. Claro que sí. Y cuando Él resucita, otro gran terremoto. Ya vimos las características de las personas con quien resucita. Vamos a repasarlas. Glorificados. Justos, glorificados, se aparecieron en un cuerpo glorificado. Durante 40 días anduvieron apareciendo a otros. E inmortales. E inmortales. Y Cristo va al cielo ese día. Su sacrificio es aceptado por los obedientes y arrepentidos. ¿Y qué más? Hermano, como dice Judas, irreprensibles, llenos de gran alegría. Y Dios les da dones a su iglesia. Vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Está bien? Vamos a hacer un espacio. Vamos a cantar un himno. Va a haber un testimonio de una hermana y después seguiremos con el estudio. ¿Está bien, hermanos? Sí. ¿Sí? Vamos a colocarnos en pie. Amén. Vamos a cantar un himno. A Dios sea gloria. Amén. Él es el creador. Él es el